La noche en que mi mundo se derrumbó estaba llena de vida, o eso creía. Era el quinto cumpleaños de mi nieto Lucas, y nuestra casa en un rincón tranquilo de East Oakland, a las afueras de San Francisco, vibraba con el bullicio de una celebración. A mis 62 años, yo, Elena Morales, era el eje invisible de la familia, la que mantenía las mesas llenas, las sonrisas intactas, el caos a raya. El comedor estaba adornado con un mantel bordado por mi madre, Carmen, con hilos rojos y azules que formaban flores entrelazadas, un recuerdo de sus manos ágiles. El aroma del mole poblano, mi receta heredada, se mezclaba con el dulzor del pastel de chocolate, coronado con 5 velas que titilaban bajo la luz tenue. Lucas reía, sus ojos brillando mientras soplaba las velas, sus rizos negros cayendo sobre su frente, sus mejillas encendidas por la emoción. Mi hija Carla, de 37 años, grababa cada segundo con su teléfono, su rostro iluminado por la pantalla, más interesada en capturar el momento para sus redes que en vivirlo. Mi hijo Miguel, de 34, estaba sentado al fondo, tecleando en su laptop, su mente perdida en algún proyecto corporativo que siempre parecía más importante que la familia. Mi esposo, Roberto, de 64, apenas estaba presente, sus ojos fijos en un punto invisible, planeando jugadas de ajedrez para un torneo con su mentora, Claudia, una estratega que lo había transformado en un hombre obsesionado con tableros y cronómetros. Yo corría entre la cocina y el comedor, sirviendo enchiladas, rellenando jarras de horchata, asegurándome de que nadie notara el dolor punzante en mi espalda o el cansancio que pesaba en mis párpados como plomo. Nadie lo hacía, nunca lo hacían. Estaba cortando una rebanada de pastel para Lucas, el cuchillo temblando ligeramente en mi mano, cuando un mareo me envolvió, como si el suelo se inclinara bajo mis pies. Mi brazo izquierdo se volvió pesado, como si cargara una piedra que no podía soltar. El cuchillo resbaló, y mi mano derecha lo dejó caer. Intenté gritar, pedir ayuda, pero mi boca se torció, las palabras disolviéndose en un gemido roto, un sonido que no reconocía como mío. El plato que sostenía se estrelló contra el suelo, el estruendo ahogado por las risas de los invitados y la música alegre que sonaba en la sala. Me desplomé junto a la mesa, mi cuerpo traicionándome frente a todos, un títere con los hilos cortados. Lucas dejó de reír, su voz pequeña cortando el aire. Abuela, dijo, corriendo hacia mí, sus manitas tirando de mi blusa, sus ojos llenos de miedo. Carla levantó la vista de su teléfono, frunciendo el ceño como si yo hubiera interrumpido su vídeo. Mamá, ¿qué haces en el suelo?, preguntó, su tono más molesto que preocupado. Miguel cerró su laptop con un chasquido seco, su rostro torcido en irritación. ¿Ahora qué pasa?, gruñó, como si mi colapso fuera una inconveniencia. Roberto apenas alzó la mirada, murmurando algo sobre no interrumpir su concentración mental para el torneo. Nadie se acercó. Nadie me levantó. Fue Lucas, con sus 5 años, quien se arrodilló a mi lado, sus manos pequeñas intentando sacudirme. Abuela, despierta, gritó, su voz temblando. Finalmente, Carla suspiró, puso los ojos en blanco y llamó al 911, como si estuviera marcando para pedir una pizza. Una ambulancia llegó, las sirenas cortando la noche, y me llevó al Bayview Medical Center en el área de la bahía, el mundo desvaneciéndose en un borrón de luces rojas y blancas. En la ambulancia, Carla se sentó a mi lado, mirando por la ventana, su rostro una máscara de fastidio, como si mi emergencia fuera un retraso en su agenda. Miguel llegó al hospital horas después, su traje arrugado, su paciencia claramente agotada. Yacía en una camilla, mi lado izquierdo inmóvil, mi boca torcida derramando saliva en una humillación que no podía controlar. En mi cabeza, gritaba, ayúdenme, por favor, alguien ayúdenme. Pero mi voz era un eco atrapado, un sonido que nunca llegaba a la superficie. Pensé, ingenuamente, que este momento de fragilidad los uniría, que verían mi vida colgando de un hilo y se reunirían a mi alrededor, como una familia de verdad. Qué equivocada estaba, qué ciega había sido. La doctora, una mujer de unos 50 años con ojos cansados pero una voz firme como el acero, entró con una carpeta en la mano. Diagnosticó un derrame cerebral leve, detectado a tiempo. Con terapia física,
medicación y un fuerte apoyo familiar, tiene un 70% de probabilidad de recuperar gran parte de su movilidad e independencia, dijo, su mirada pasando de Carla a Miguel, enfatizando cada palabra. El apoyo familiar es crucial, absolutamente crucial. Sentí un destello de esperanza, una chispa frágil en la oscuridad. Tenía $75,000 en ahorros, acumulados con años de frugalidad, trabajando primero en una fábrica de conservas y luego como asistente administrativa desde casa. Medicare cubriría la mayoría de los costos médicos, y mi fondo de retiro aseguraba que no sería una carga. Pero cuando la doctora salió, dejando el aire cargado de su advertencia, mi familia se desmoronó como un castillo de naipes bajo una ráfaga. Roberto se puso de pie, ajustándose la camisa con un gesto impaciente, como si estuviera a punto de cerrar un trato. Tengo un torneo importante con Claudia esta semana, dijo, su tono seco, casi acusador, como si yo hubiera planeado mi derrame para molestarlo. Estaré en su casa estudiando aperturas y defensas. Ustedes encárguense de esto. Sin mirarme, sin una palabra de consuelo, sin un solo gesto que reconociera que yo, su esposa de 42 años, estaba luchando por mi vida, salió del cuarto, sus pasos resonando en el pasillo estéril. Su desdén cortó más profundo que el dolor físico, una puñalada que no podía ignorar. Carla puso los ojos en blanco, su voz afilada como un cuchillo recién afilado. Siempre soy yo la que lidia con mamá. Te toca a ti, Miguel. Él replicó al instante, su tono cortante, como si estuviera en una sala de juntas defendiendo un presupuesto. ¿Y qué ha hecho ella por ti? Te deja usar su casa como almacén para tus muebles viejos, cuida a Lucas cada fin de semana, te presta dinero cuando tu negocio de ropa en línea se hunde otra vez. No finjas que eres una mártir. Carla se burló, cruzando los brazos con un gesto teatral. ¿Y tú qué? ¿Quién pagó tu maestría en administración? ¿Quién te dio el depósito para tu apartamento en San José? También eres su hijo, no te hagas el inocente. Discutían sobre mi cama de hospital, sus voces resonando en las paredes blancas, no por amor o preocupación, sino por quien estaba menos obligado a ayudarme, quien podía librarse de la carga que yo, al parecer, representaba. Las lágrimas quemaban mis ojos, deslizándose por mis mejillas. Calientes y silenciosas. Sabían cuánto les había dado, noches sin dormir cosiendo. Disfraces para las obras escolares de Carla, ahorros sacrificados para pagar los viajes de debate de Miguel, mi propia vida puesta en pausa para que ellos pudieran brillar, y aún así, no ofrecían ni una pizca de gratitud, ni un gesto de humanidad. Era como si mis sacrificios fueran un contrato que nunca firmaron, una deuda que nunca pensaron pagar. Entonces ocurrió lo peor, una humillación que me rompió de una manera que el derrame no pudo. Un olor agrio llenó el aire, un recordatorio cruel de mi vulnerabilidad. Había perdido el control de mi vejiga, la humedad fría extendiéndose bajo mí, empapando las sábanas y mi ropa. Su discusión se detuvo abruptamente, como si alguien hubiera apagado un interruptor. El silencio que siguió era espeso, insoportable, una niebla que me asfixiaba, pesada con su desprecio tácito. Intenté levantar la mano para cubrir mi rostro, para ocultar mi vergüenza, pero mi brazo izquierdo era un peso muerto, inmóvil como una piedra. Solo podía sollozar. Mis ojos yendo desesperadamente de Carla a Miguel, suplicando en silencio que alguien, cualquiera, me ayudara, me viera como algo más que un problema. Miguel apartó la mirada, su rostro torcido en una mueca de incomodidad, como si mi sufrimiento fuera una ofensa personal. Tengo un proyecto que entregar mañana, murmuró, recogiendo su maletín con un movimiento rápido. Lo siento, debo irme. Salió apresurado, sus pasos resonando en el pasillo, cada uno un clavo más en mi corazón. Carla, furiosa, gritó tras él, eres un débil. Siempre huyes. Luego se volvió hacia mí, forzando una sonrisa tensa, quebradiza como vidrio a punto de romperse. Tranquila, mamá, haré que vuelva, no te preocupes. Pero también giró sobre sus talones y se fue, la puerta cerrándose con un chasquido seco detrás de ella, dejándome sola en una habitación que olía a antiséptico y a mi propia humillación. El silencio del hospital me engulló,
un vacío que parecía absorber hasta el sonido de mi respiración. Yacía allí, en una cama dura bajo luces fluorescentes que parpadeaban ligeramente, la humedad fría contra mi piel, el zumbido hueco del pasillo como un requiem para la mujer que solía ser. Otros pacientes y sus familias, testigos de mi colapso y del abandono de mi familia, me lanzaban miradas cargadas de lástima, cada una un cuchillo que se clavaba más profundo que cualquier palabra. Nunca me había sentido tan sola, tan desechada, como un mueble viejo que nadie quiere reclamar. Mis pantalones estaban empapados, mi dignidad destrozada, y yo seguía allí, inmóvil, atrapada en un cuerpo que ya no me pertenecía, preguntándome cómo había llegado a esto. Nací en 1963 en East Oakland, en un barrio de casas modestas donde las calles adoquinadas brillaban bajo la lluvia y el aroma de tortillas frescas flotaba cada mañana desde las cocinas vecinas. Mis padres, Carmen y José, eran inmigrantes mexicanos que llegaron a California en los 50, persiguiendo un sueño americano que siempre parecía estar un paso más allá. Mi madre trabajaba como costurera en una fábrica textil, sus dedos ágiles cosiendo vestidos para mujeres que nunca conocería, sus ojos cansados bajo la luz tenue de las máquinas. Mi padre era jardinero, podando rosales y recortando céspedes en mansiones de los ricos, su piel quemada por el sol, sus manos callosas contando historias de esfuerzo. Me criaron con un mandato grabado en el alma: trabaja duro, sé útil, no seas una carga. Soñaban con darme una vida mejor que la suya, pero su visión era estrecha, limitada por su propia lucha, un esposo decente, una casa propia, hijos sanos. Para ellos, eso era la cima de la felicidad, el único futuro posible para una chica como yo. Desde niña, amaba dibujar, un amor que nació en las rodillas de mi madre. En las noches, después de jornadas agotadoras, Carmen sacaba un cuaderno gastado, sus bordes amarillentos por el tiempo, y me enseñaba a trazar flores, pájaros, rostros. Tienes un don, mija, decía, sus ojos brillando con un orgullo que raramente mostraba. Sus propios dibujos, delicados bocetos de rosas y colibríes, llenaban las primeras páginas del cuaderno, un tesoro que me dio cuando cumplí 10 años. Guárdalo, Elena, dijo, cerrando mis manos alrededor de él. Y nunca dejes de dibujar. A esa edad, llenaba libretas con historias ilustradas, cuentos de niñas que volaban sobre montañas, libres de cualquier cadena, sus vestidos ondeando en un cielo que yo imaginaba infinito. Soñaba con ser ilustradora de libros infantiles, creando mundos donde todo era posible, donde las niñas como yo no tenían que elegir entre el deber y los sueños. A los 12 años, gané un concurso escolar con un dibujo de una mariposa gigante, sus alas pintadas con los colores del mercado de mi barrio, rojos de chiles, verdes de aguacates, amarillos de mangos. Mi maestra, la señora López, colgó el dibujo en la sala de clases, diciendo: Elena, podrías ser una gran artista. Pero cuando le conté a mi madre, su rostro se endureció. Eso no es un trabajo, mija, dijo, limpiándose las manos en su delantal. El arte es para los ricos, no para nosotras. A los 16, mi talento llamó la atención de una profesora de arte, la señora Ramírez, una mujer de cabello gris y ojos penetrantes que dirigía un club de arte en la secundaria. Me llevó a un lado después de clases, sosteniendo uno de mis dibujos, una escena de niños jugando en el parque de mi barrio, sus risas capturadas en trazos de carboncillo. Tienes futuro, Elena, dijo, entregándome formularios para una beca en una escuela de diseño en San Francisco. Si aplicas, podrías estudiar arte, hacer una carrera de esto. Mi corazón latió con una esperanza salvaje, un fuego que no había sentido antes. Pasé noches rellenando los formularios, soñando con aulas llenas de lienzos y profesores que me guiaran. Pero cuando se los mostré a mi madre, su rostro se cerró como una puerta. El arte no paga las cuentas, dijo, su voz cortante. Necesitas un trabajo de verdad, algo seguro. Me pasó un formulario para un empleo en una fábrica de conservas, el mismo lugar donde ella había trabajado antes de la costura. Esto es lo que hacemos, Elena. Sobrevivimos. Mi padre, sentado en su sillón gastado, asintió sin mirarme. Escucha a tu madre, dijo, y supe que no había apelación. A los 18,
Empecé a trabajar en la línea de empaque, clasificando frutas bajo luces frías que hacían doler los ojos, mis cuadernos de bocetos relegados a una caja bajo mi cama, junto con la carta de la señora Ramírez que nunca respondí. A los 17, antes de que la fábrica consumiera mis días, tuve un romance que marcó mi vida como una cicatriz brillante. Se llamaba Diego, un joven artista callejero de 19 años que pintaba murales en las paredes del barrio, sus manos siempre manchadas de pintura, sus ojos oscuros llenos de un fuego que me atraía como una polilla. Lo conocí en un mercado de artistas, donde vendía grabados de jaguares y volcanes, sus colores tan vivos que parecían respirar. Me llevó a escondidas a los callejones donde pintaba, mostrándome cómo mezclaba rojos y azules para capturar el amanecer. Tú podrías hacer esto, Elena, decía, hojeando mis dibujos con una sonrisa que me hacía sentir vista, realmente vista, por primera vez. Pasábamos tardes bajo los robles del parque, hablando de arte, de sueños, de un mundo donde no había que elegir entre sobrevivir y vivir. Una noche, me dio una acuarela que había pintado para mí, una niña con mi rostro, volando sobre un campo de girasoles. Eres un incendio, Elena, dijo, besándome bajo la luz de la luna. No dejes que te apaguen. Pero mi padre lo descubrió, husmeando en mi cuarto y encontrando una carta de Diego. Ese muchacho no tiene futuro, gruñó, arrancándola de mis manos. Solo te traerá problemas. Diego fue expulsado de mi vida como un intruso, y un año después, se mudó a Los Ángeles para perseguir su arte. Me dejó una última carta, deslizada bajo mi ventana: no dejes de dibujar, Elena. Eres un incendio. Guardé esa carta en mi cuaderno de bocetos, pero no volví a dibujar por años, el dolor de su ausencia demasiado grande, el peso de mi deber demasiado pesado. Conocí a Roberto a los 21, en una cita arreglada por nuestras familias, un ritual que parecía sacado de otra época. Él era un contable en una compañía de seguros, hijo de una familia mexicano-estadounidense que valoraba la estabilidad por encima de todo. Era un hombre de modales suaves, cabello peinado con brillantina, y ambiciones vagas que nunca se materializaban. Nos vimos 3 veces antes de la boda, suficientes para saber que le gustaba el café negro y que soñaba con tener una oficina propia, pero no para construir un amor. Nos casamos en 1983, en una iglesia llena de rostros expectantes, con un sacerdote que hablaba de deber, sacrificio y la sagrada unión. No lo amaba, pero creía que el amor crecería con el tiempo, como una planta que solo necesitaba agua y paciencia. No fue así. Roberto quería una esposa que cocinara, limpiara y callara, una extensión de su rutina, una sombra que no cuestionara. Yo, moldeada por las expectativas de mis padres, me convertí en eso, aunque cada día sentía un pedazo de mí desvanecerse, como una acuarela bajo la lluvia. Carla nació en 1985, un bebé de mejillas regordetas y ojos curiosos que llenó mi mundo de luz. Miguel llegó en 1988, un niño serio que siempre parecía estar pensando en algo más grande. Renuncié a mi trabajo en la fábrica para criarlos, sacrificando cualquier esperanza de retomar mi arte. Mis días se llenaban de pañales, cuentos antes de dormir, y tareas escolares, un torbellino de amor y agotamiento. Pasé noches cosiendo disfraces para las obras de Carla, ahorrando cada centavo para sus clases de danza, que ella abandonó a los 15 por aburridas. Recuerdo su fiesta de quinceañera, un evento que planeé durante meses, vendiendo bordados hechos a mano para pagar el vestido rosa que ella quería, sus ojos brillando mientras bailaba con su padre. Para Miguel, organicé viajes para su equipo de debate, vendiendo mi vieja máquina de coser para cubrir los costos de un campeonato en Washington, D.C., donde ganó un trofeo que aún guarda. Cuando Carla, a los 12 años, quiso participar en un concurso de ciencias, pasamos semanas construyendo un modelo de energía solar con cartón y bombillas, riendo en la cocina hasta la medianoche. Ganó una medalla, y yo lloré de orgullo, abrazándola bajo la luz de la lámpara. Todo era por ellos, siempre por ellos, cada sacrificio un ladrillo en el altar de su futuro. Roberto, mientras tanto, se deslizaba por la vida como un espectador, un hombre que llegaba a casa esperando la cena lista y apenas hablaba con los niños. Trabajaba largas horas, pero su salario nunca alcanzaba para sus sueños de grandeza,
y yo llenaba los huecos con trabajos desde casa, transcribiendo documentos médicos hasta que mis ojos ardían. Cuando Carla y Miguel crecieron, Roberto encontró una nueva pasión, el ajedrez. Claudia, una estratega retirada que dirigía un club local, lo cautivó con su mente afilada y su aire de autoridad. De repente, era un hombre de tableros, cronómetros y libros de aperturas, pasando noches en el club mientras yo fregaba ollas y doblaba ropa en una casa que se sentía cada vez más vacía. Intenté unirme una vez, pensando que podríamos compartir algo, cualquier cosa. Pero mi vista, cansada por años de trabajo bajo luces malas, hacía los tableros borrosos, y mi mente no podía seguir las jugadas. No tienes cabeza para esto. Elena, dijo Roberto, riendo, como si mi esfuerzo fuera una broma para contar en el club. Tragué el dolor, como siempre, y volví a la cocina, mis manos temblando mientras cortaba cebollas, mis lágrimas mezclándose con el jugo. Mi amistad con Sofía Vargas fue mi salvavidas, una cuerda que me mantenía a flote en un mar de rutina. Nos conocimos en un mercado de pulgas cuando Carla era bebé, unidas por nuestras quejas sobre el precio de los pañales y la falta de sueño. Sofía, viuda tras la muerte de su esposo en un accidente laboral, era una fuerza de la naturaleza, una mujer de risa estruendosa y lengua afilada que no temía enfrentarse a nadie, desde un jefe grosero hasta un vecino entrometido. Criaba a sus 2 hijos sola, trabajando como recepcionista en una clínica, su vida una danza constante entre el cansancio y la determinación. Pasábamos tardes en su patio, bebiendo té de manzanilla, compartiendo secretos y risas que hacían que el mundo pareciera más ligero. Una vez, cuando Roberto me comparó con Claudia, diciendo que ella era más culta, más interesante, Sofía puso los ojos en blanco y golpeó la mesa. Elena, tú vales 1000 Claudies. Un día, vas a despertar y mandar a ese hombre al diablo. Reí, pensando que exageraba, pero sus palabras se quedaron conmigo, como una semilla enterrada en tierra seca. En 1995, cuando Sofía perdió su casa por una deuda médica, la ayudé a mudarse, cuidando a sus hijos mientras ella trabajaba turnos dobles para recuperarse. Eres mi hermana, Elena, me dijo, abrazándome con fuerza, sus ojos brillando con lágrimas. Esa deuda de gratitud nos unió para siempre, una promesa tácita que ella cumpliría años después. En el hospital, el tiempo se volvió un borrón de luces parpadeantes, pitidos de monitores y el olor persistente antiséptico que se pegaba a la piel. Mi cama era dura, las sábanas ásperas, y el zumbido constante de las máquinas me recordaba mi fragilidad, como un reloj marcando los segundos de una vida que no estaba segura de querer seguir viviendo. Tras la huida de Carla y Miguel, el silencio me aplastó como una losa, un peso que hacía que cada respiración doliera. Intenté gritar, pedir ayuda, pero mi boca torcida solo producía gemidos ininteligibles, sonidos que se perdían en el vacío del cuarto. La vergüenza de mi ropa empapada era insoportable, un recordatorio cruel de mi pérdida de control, de mi humanidad reducida a un cuerpo roto. Una paciente mayor, Alicia, en la cama vecina, me miró con ojos suaves, su rostro arrugado como un mapa de una vida larga y dura. Se levantó con dificultad, apoyándose en su andador, y se acercó a mi cama. Sin una palabra. Me ayudó a cambiarme, sus manos gentiles manejando la situación con una dignidad que yo había perdido. Sacó una sábana limpia de su bolsa y la deslizó bajo mi cabeza, ajustándola con cuidado. Listo, querida, ahora estarás cómoda, susurró, su voz cálida como la brisa de Oakland al atardecer, un sonido que me ancló al mundo. Mis ojos se llenaron de lágrimas, la gratitud tan feroz que no podía hablar. Solo la miré, deseando que sintiera mi gracia silencioso, un grito mudo desde el fondo de mi alma. Alicia se convirtió en una aliada inesperada, una luz en la penumbra del hospital. Había sido trabajadora social antes de jubilarse, y en el hospital organizó un grupo de apoyo improvisado para pacientes, un círculo pequeño donde compartíamos nuestras historias. Cada tarde, cuando las enfermeras nos permitían movernos, reunía a unos pocos, yo incluida, cuando podía arrastrar mi silla de ruedas, en un rincón del comedor. El cuerpo puede fallar, pero el espíritu no, decía, su voz firme a pesar de su cáncer avanzado, que la debilitaba día a día. Escucharla hablar de su vida, de cómo crió a 3 hijos tras enviudar,
me dio un destello de fuerza, una chispa que no sabía que aún tenía. Una noche, me animó a hablar, a pesar de mi lengua torpe. Con esfuerzo, balbuceé, quiero dibujar otra vez. Alicia sonrió, sus ojos brillando bajo la luz fluorescente. Entonces dibuja, Elena. Empieza aquí, ahora. Me trajo un cuaderno pequeño y un lápiz, un gesto simple que sintió como un salvavidas. Aunque mi mano derecha temblaba, tracé una flor torcida, sus pétalos desiguales pero vivos, el primer dibujo que hice en décadas. Alicia aplaudió suavemente, y por un momento, me sentí como la niña de 10 años que dibujaba con su madre bajo una lámpara tenue. Luz, una enfermera dominicana de unos 35 años, fue otro faro en la oscuridad, una presencia que me hacía sentir humana en un lugar donde era fácil convertirse en un número. Tenía ojos brillantes y una risa contagiosa que llenaba la habitación, como si el hospital no pudiera contener su alegría. Cada día, ajustaba mi almohada con cuidado, me hablaba de su hijo de 7 años, que soñaba con ser astronauta, y me ayudaba a practicar palabras, convirtiendo cada pequeño logro en una celebración. Vamos, señora Elena, diga, Luz, decía, aplaudiendo cuando mi lengua lograba formar la palabra, aunque sonara más como un susurro roto. Luz me hacía sentir viva, no un diagnóstico en una carpeta. Una noche, cuando un ataque de pánico me dejó temblando, convencida de que nunca volvería a caminar, se sentó a mi lado, cantando una canción de cuna en español, su voz suave como una caricia. Usted es una guerrera, señora Elena, susurró, apretando mi mano. Le conté, entre lágrimas, mi sueño de ilustrar libros infantiles, un sueño que había enterrado bajo años de deber. Guarde ese sueño, dijo, señalando el cuaderno de Alicia en mi mesa. Va a volver, ya lo verá. Al día siguiente, me trajo un lápiz de color azul, robado de la sala de pediatría, y me animó a dibujar un cielo. Tracé nubes torcidas, y Luz las colgó en mi pared, diciendo, mire, señora Elena, su primer mural. Reí por primera vez desde el derrame, un sonido que me sorprendió, como si hubiera olvidado que aún podía reír. Otros pacientes dejaron su marca, pequeñas luces en un cielo nublado. Estaba Javier, un carpintero jubilado con una risa ronca, que bromeaba sobre el puré del hospital, diciendo que sabía a cartón mojado. Me animaba a mover los dedos de mi mano derecha, sosteniendo mi muñeca con sus manos ásperas. Si puedes sostener un lápiz, puedes construir un palacio, decía, guiñándome un ojo. Luego estaba Rosa, una anciana con diabetes que cantaba boleros en voz baja, sus notas temblorosas recordándome a mi madre, que solía tararear mientras cosía. Una tarde, Rosa me tomó la mano y dijo, no dejes que te apaguen, Elena. Todavía tienes canciones dentro de ti. Sus palabras se grabaron en mí, un eco de la carta de Diego, un recordatorio de que mi incendio aún ardía, aunque fuera débil. Una visita inesperada rompió la monotonía del hospital. Beatriz, una antigua colega de la fábrica de conservas, apareció una tarde, su cabello teñido de rojo brillante, sus manos cargadas con una caja de galletas caseras. Habíamos trabajado juntas en los 80, compartiendo almuerzos en el comedor de la fábrica, quejándonos del capataz y soñando con escapar de la línea de empaque. Me enteré por una amiga del barrio, dijo, sentándose junto a mi cama. Elena, no mereces estar sola. Habló de los viejos tiempos, de cómo solíamos reír hasta que nos dolía el estómago, de cómo yo siempre llevaba un cuaderno pequeño para dibujar en los descansos. Siempre fuiste la creativa, dijo, señalando el cuaderno de Alicia en mi mesa. No dejes que esto te detenga. Me contó rumores del barrio, que el mercado había cerrado, que una nueva panadería abría en la esquina. Sus palabras me trajeron de vuelta a una vida más allá de mi familia, un mundo donde yo había sido algo más que una madre, una esposa, una sombra. Antes de irse, me dio un abrazo y susurró, sigue dibujando, Elena. Siempre fuiste la mejor. Su visita fue un recordatorio de que una vez tuve una chispa, y que aún podía reavivarla. Carla reapareció al quinto día, entrando con una sonrisa brillante pero falsa, como si hubiera ensayado frente a un espejo para un comercial. Mamá,
lo pensé bien y decidí que yo te cuidaré, dijo, sentándose a mi lado con un aire de superioridad. Soy mucho más atenta que Miguel, ¿verdad? Él siempre está demasiado ocupado con su trabajo. Pero mientras hablaba, sacó su teléfono, sus dedos volando por la pantalla, revisando redes sociales, ignorándome como si yo fuera un mueble más en la habitación. Luz, la enfermera, le había explicado que debía reposicionarme cada 2 horas para evitar úlceras por presión, pero en cuanto Luz salió, Carla volvió a sus vídeos, riendo por un meme mientras yo yacía allí, incapaz de moverme. Me puso un pañal para adultos, un gesto que sentí como una bofetada, y solo lo cambiaba una vez al día, si acaso. Mi piel comenzó a picar, una comezón insoportable que reptaba como hormigas bajo mi piel, un tormento que me hacía querer gritar. No podía rascarme, no podía moverme, no podía hacer nada más que parpadear desesperadamente hacia Alicia, rezando para que notara mi angustia. Una vez, Alicia llamó a Luz, quien cambió el pañal y limpió mi piel con una gentileza que me hizo llorar. Esto no debería pasar, señora Elena, murmuró Luz, lanzando una mirada dura a Carla, que ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Podría haber contratado una cuidadora privada. Mis ahorros de $75,000, acumulados con años de trabajo y sacrificio, y Medicare habrían cubierto el costo sin problema. Pero cuando lo sugerí, con palabras torpes que apenas salían de mi boca, Carla lo descartó con una risa burlona. Mamá, ¿sabes cuánto cuesta una enfermera privada? Es una fortuna. Además, nadie te cuidará mejor que tu propia hija. Su tono era condescendiente, como si yo fuera una niña incapaz de entender. Si realmente le importara, no estaría allí, con la piel ardiendo de irritación, sintiendo que me volvía loca, mi cuerpo traicionándome mientras mi hija miraba vídeos de gatos. Una tarde, mientras Carla revisaba su teléfono, murmuré con todo el esfuerzo que pude reunir, cuidadora, por favor. Ella puso los ojos en blanco, su rostro torcido en exasperación. Mamá, no seas dramática. Estoy aquí, ¿no? ¿Qué más quieres? Lo que quería era dignidad, respeto, amor, pero esas palabras estaban fuera de mi alcance. Atrapadas en una garganta que ya no obedecía. Una semana después, la doctora llamó a Carla afuera para discutir mi progreso. Mi recuperación avanzaba, aunque lentamente. Mi boca se enderezaba un poco, y podía pronunciar frases cortas si me concentraba, cada palabra un triunfo arrancado al dolor. Podía mover los dedos de mi mano derecha, y en terapia física, lograba levantar el brazo unos centímetros. Pero Carla regresó furiosa, marchando hacia mi cama con los brazos cruzados, su rostro rojo de ira. Mamá, nos vamos, anunció, su tono final, como si yo no tuviera voz ni voto. Mis ojos se abrieron en incredulidad, el pánico subiendo por mi pecho. No te vas a curar aquí, dijo, hablando como si yo fuera una niña que necesitaba explicaciones simples. Los derrames dejan daños permanentes, todo el mundo lo sabe. Es mejor que vengas a casa y te recuperes naturalmente. Yo te cuidaré, te lo prometo. Sus palabras sonaban huecas, un guión aprendido para justificar su decisión. La doctora la siguió, intentando intervenir, su voz firme pero calmada. La señora Morales está progresando, dijo, ajustándose las gafas. Con rehabilitación continua, tiene una excelente probabilidad de recuperar mucha de su independencia. Sacarla ahora desharía todo lo que hemos logrado. Carla explotó, su voz resonando en el cuarto, atrayendo miradas de otros pacientes. Ustedes solo quieren exprimirnos. Mamá lleva aquí poco más de una semana, y la cuenta ya es de $18,500. ¿Se supone que vendamos la casa para pagar esto? Es ridículo. Estaba claro, no quería gastar un centavo más, aunque era mi dinero, no el suyo, el que estaba en juego. Como mi pariente más cercano y con poder notarial, tenía el derecho legal de darme de alta, y lo ejerció sin dudar, sin consultarme, sin siquiera mirarme. Intenté protestar, forzando palabras rotas con toda la fuerza que me quedaba, quiero, quedarme, por favor. Cada sílaba era un esfuerzo titánico, mi lengua luchando contra mi propio cuerpo. Pero Carla no me miró, como si mi voz fuera un zumbido insignificante, un mosquito que podía ignorar.
Firmó los papeles de alta mientras yo yacía allí, impotente, las lágrimas cayendo silenciosas por mis mejillas. 2 días después, me llevó de vuelta a casa, mi cuerpo aún frágil, mi corazón destrozado por su indiferencia, mi mente atrapada en un ciclo de preguntas: ¿qué hice mal? ¿Por qué no me quieren? ¿Cómo llegué a esto? La casa en East Oakland, con sus paredes de estuco agrietadas y su pequeño jardín de rosales que planté cuando Carla era niña, era la misma donde crié a mis hijos, donde celebramos cumpleaños y navidades, donde pensé que había construido un hogar. Pero ahora se sentía como una tumba, un lugar donde el aire era pesado, donde cada rincón estaba impregnado de abandono. Mi dormitorio, con su colcha de patchwork cosida por mi madre y fotos familiares desvaídas en las paredes, era un eco de una vida que ya no reconocía. Carla no vivía conmigo, pero usaba mi garaje como almacén para sus muebles viejos, una mesa rota, un sofá deshilachado, cajas de ropa que intentaba vender en línea, y venía los fines de semana con Lucas, dejándolo a mi cuidado mientras ella trabajaba desde su teléfono, subiendo fotos o respondiendo comentarios. Su idea de cuidarme consistía en dejar un tazón de sopa fría o un sándwich seco en mi mesita de noche, sin siquiera mirarme, sin preguntar cómo estaba. Cambiar mi pañal dependía de su humor, y a menudo pasaba días sin hacerlo, dejándome en un estado que me hacía querer desaparecer. Girarme para evitar llagas o limpiarme la piel nunca ocurría, era como si mi cuerpo fuera un inconveniente que ella prefería ignorar. Sin cortinas abiertas, sin un reloj en la pared, los días y las noches se fundían en un borrón gris, un tiempo sin forma donde perdí la noción de todo. Empecé a sentir que me descomponía, silenciosa, invisible, una planta olvidada que se marchita en la sombra, abandonada por la casa, por el mundo, por todos los que alguna vez llamé familia. Lucas, mi pequeño Lucas, era mi única luz, aunque a veces sus palabras cortaban como cuchillos, no por maldad, sino por la inocencia cruel de un niño que repite lo que escucha. Una tarde, entró corriendo a mi cuarto, sosteniendo un puñado de crayones gastados, sus colores desvaídos por el uso. Abuela, dibújame un dragón, dijo, trepándose a mi cama con la energía de sus 5 años. Intenté sonreír, mi mano derecha temblando mientras trazaba una línea torcida en un papel arrugado que Carla había dejado tirado. El dragón parecía más un lagarto deforme, pero Lucas frunció el ceño, decepcionado. No es un dragón, abuela, dijo, dejando caer los crayones. Luego, con la naturalidad de quien no entiende el peso de sus palabras, añadió, mamá dijo que cuando te vayas, tendré tu cuarto para mis juguetes. ¿A dónde vas, abuela? Mi corazón se detuvo, un dolor agudo atravesándome como una corriente eléctrica. Forcé una sonrisa, mi voz apenas un susurro. Roto. A ningún lado, pequeño. No voy a ningún lado. Pero sus palabras se clavaron en mí. Un recordatorio de que Carla, mi propia hija, estaba esperando mi muerte, planeando cómo dividir mi espacio antes de que mi cuerpo se enfriara. Lucas siguió dibujando, ajeno al dolor que había causado, trazando círculos verdes en el papel, pero yo sentí que una parte de mí se apagaba, una vela que se consumía en un cuarto sin aire. Otra tarde, Lucas se sentó a mi lado, hojeando un libro de cuentos que le había comprado años atrás, cuando aún podía caminar al mercado y elegir regalos para él. Abuela, ¿por qué no lees como antes?, preguntó, sus ojos grandes y curiosos, su voz llena de una inocencia que me rompía. Intenté hablar, pero mi lengua se trabó, y solo salió un balbuceo torpe. Él suspiró, dejando el libro en mi regazo. Mamá dice que estás enferma para siempre, dijo, repitiendo las palabras de Carla como un loro, cada sílaba un eco de su indiferencia. Intenté aferrarme a los momentos dulces con Lucas, sus risas cuando jugábamos a dibujar, sus manitas sosteniendo crayones, sus abrazos que olían a jabón y dulces, pero incluso esos estaban teñidos de dolor, manchados por las palabras que Carla le enseñaba. Una vez, mientras dibujábamos juntos, trazó una casa con un crayón rojo y dijo, cuando vivamos aquí, mamá dice que tendré un cuarto grande. Lo miré, mi mano temblando sobre el papel. ¿Aquí?, pregunté, mi voz apenas audible. Él asintió, sonriendo. Sí, abuela, cuando no estés.
No sabía lo que decía, no podía saberlo, pero cada palabra era una daga, un recordatorio de que mi hija ya estaba dividiendo mi vida, como si yo fuera un mueble que podían reemplazar. Una vecina, Marta, rompió el aislamiento por un breve momento, un rayo de sol en mi prisión. Marta vivía al otro lado de la calle, una jubilada de cabello blanco que siempre me saludaba cuando regaba sus geranios, sus manos manchadas de tierra. Notó que mis cortinas llevaban semanas cerradas, un signo de que algo andaba mal, y tocó la puerta un sábado mientras Carla estaba de visita con Lucas. Carla, molesta, la dejó entrar, probablemente para no parecer sospechosa, su sonrisa falsa tan pulida como un escaparate. Marta me vio, pálida y postrada en la cama, mi cabello desgreñado, mi piel irritada por los pañales sucios, y frunció el ceño, sus ojos llenos de una preocupación que no había visto en mi familia. Carla, ¿no debería Elena estar en el hospital?, preguntó, su tono firme, casi acusador. Carla se encogió de hombros, forzando una risa ligera. Está bien aquí, Marta. Yo la cuido, no te preocupes. Marta no parecía convencida, sus labios apretados en una línea dura. Al día siguiente, volvió con un plato de tamales caseros, envueltos en hojas de maíz que olían a hogar. Insistió en dármelos ella misma, sentándose a mi lado. Me miró a los ojos y susurró, Elena, esto no está bien. Voy a ayudarte. Intenté hablar, pero solo salió un gemido, mi garganta traicionándome. Carla, irritada, le dijo que no volviera, alegando que mamá necesitaba descansar, no visitas. Pero Marta no se rindió tan fácil. Días después, supe por Sofía que había escrito una carta a servicios sociales, denunciando la negligencia de Carla. Una trabajadora social visitó la casa una semana después, una mujer joven con una libreta que hacía preguntas en un tono profesional. Carla, experta en manipular, la convenció de que todo estaba bajo control, mostrando una falsa preocupación, ofreciendo té y sonrisas. La investigación no avanzó, cerrada con un informe que decía, sin evidencia de abandono, pero la intervención de Marta me dio un destello de esperanza, una prueba de que alguien, en algún lugar, aún veía mi humanidad. Marta no se detuvo allí. Organizó una pequeña colecta entre los vecinos, juntando dinero para pagar una enfermera privada, convencida de que yo necesitaba ayuda profesional. Reunió $300, una suma modesta pero llena de intención, y se enfrentó a Carla en mi puerta. Esto es para Elena, dijo, sosteniendo un sobre. Carla, furiosa, lo rechazó, diciendo, no necesitamos caridad. Yo me encargo de mi madre. Marta intentó razonar, pero Carla cerró la puerta en su cara, dejando el sobre en el porche, donde la lluvia lo empapó hasta convertirlo en pulpa. Cuando Sofía me lo contó, sentí una mezcla de gratitud y rabia, gratitud por Marta, rabia por la indiferencia de mi hija, que prefería verme sufrir antes que aceptar ayuda. Marta siguió vigilando, dejando notas en mi buzón, preguntando si necesitaba algo, pero Carla las interceptaba, asegurándose de que nadie más entrara en mi mundo. La negligencia de Carla no era solo física, era un abandono emocional que me desgastaba, un veneno lento que corroía mi voluntad. Una noche, llegó con Lucas dormido en el sofá y comenzó a revolver mi cuarto, buscando documentos con una urgencia que no podía disimular. Mamá, ¿dónde está la libreta de ahorros? ¿La escritura de la casa? Necesito saber dónde están, dijo, su voz impaciente, como si yo fuera un obstáculo en su camino. Abrió cajones, tiró ropa al suelo, desarmando mi espacio con la misma facilidad con la que había desarmado mi vida. Encontró mi cuaderno de bocetos, el regalo de mi madre con sus dibujos de flores y pájaros, lo único que me quedaba de ella, un pedazo de su alma en papel. ¿Esto? ¿En serio guardas esta basura?, se burló, arrojándolo al suelo con un golpe seco que resonó en mi pecho como un disparo. El sonido me atravesó, como si hubiera roto un hueso, un vínculo, una parte de mí que no podía reemplazar. Algo en mí se quebró, una presa que había contenido décadas de dolor. Comencé a toser violentamente, el moco atascando mi garganta como una serpiente muerta, mi cuerpo temblando con cada espasmo. Carla arrugó la nariz, retrocediendo como si yo fuera una plaga. Dios, mamá, qué asco, dijo, su rostro torcido de disgusto.
Finalmente, expulsé el moco, jadeando con un silbido que sonaba a fuelle viejo, mi pecho ardiendo. Carla no dijo nada, no ofreció ayuda, solo siguió revisando cajones y armarios hasta que mi cuarto parecía un campo arrasado por un huracán. Luego, cerró la puerta de un golpe y se fue, dejándome sola con el eco de su desprecio, el cuaderno tirado a mis pies, fuera de mi alcance. Intenté alcanzarlo, arrastrándome con mi mano derecha, pero perdí el equilibrio y caí al suelo, mi lado izquierdo un peso muerto que me anclaba a la madera fría. Yací allí, abrazando el cuaderno contra mi pecho cuando finalmente lo alcancé, como si fuera lo último puro en un mundo de ruinas. Desde la sala, escuché a Carla hablando por teléfono, su voz casual, casi alegre, como si estuviera planeando una salida con amigas. Miguel, mamá está prácticamente acabada, dijo, su tono ligero, como si hablara del clima. Es solo cuestión de tiempo. Pronto estaremos libres de esto. Sudor goteaba de mi frente, dejando manchas oscuras en el suelo, mi respiración entrecortada. Me arrastré hasta el marco de la puerta, mi rostro presionado contra la madera, mordiendo mi respiración para no sollozar en voz alta. Las lágrimas cayeron de todos modos, empapando el suelo, cada gota un testimonio de mi dolor. Probablemente está llorando otra vez, dijo Carla al teléfono, su tono perezoso, como si mi sufrimiento fuera un chiste que ya había contado demasiadas veces. Déjala, no es como si pudiera hacer algo más. En ese momento, mi corazón no solo se agrietó, se hizo añicos, fragmentos tan pequeños que supe que nunca volvería a estar entero, que la Elena que había sido madre, esposa, hija, había muerto en esa habitación, en ese suelo, bajo el peso de su indiferencia. Pasé la noche allí, mi cuerpo temblando contra la madera, mi mente vagando por los 62 años de mi vida. Intenté encontrar el pecado terrible que me había llevado a esto, el error que justificara tanto desprecio, pero no hallé ninguno. Recordé las noches sin dormir cuidando a Carla cuando tenía fiebre, sus pequeños brazos alrededor de mi cuello mientras le cantaba nanas. Recordé los días vendiendo mis pocas joyas para pagar los libros de Miguel, su sonrisa cuando ganó el campeonato de debate, diciendo, gracias, mamá, eres la mejor. Recordé a mi madre, Carmen, dibujando conmigo bajo una lámpara tenue, su voz suave diciendo, mija, nunca dejes que apaguen tu luz. Pero lo habían hecho. Todos lo habían hecho, Roberto, Carla, Miguel, incluso mi propia madre, que me enseñó a sacrificarme por otros. Y yo, en mi ceguera, los dejé, pensando que eso era amor, que eso era mi deber. Me vi a los 17, escondida con Diego bajo un roble, sus manos pintadas sosteniendo las mías, su voz diciendo, eres un incendio, ¿dónde estaba ese incendio? ¿Ahora? ¿Cómo lo había dejado apagar? Las lágrimas seguían cayendo, pero en algún lugar profundo, una chispa parpadeó, débil pero viva, susurrando que aún no estaba terminada, que aún podía levantarme. Al amanecer, Carla me encontró en el suelo, mi cuerpo rígido, el cuaderno aún apretado contra mi pecho. Me arrastró de vuelta a la cama, murmurando, mamá, ¿qué haces ahí? ¿Abajo? ¡Qué sucio! Me metió un pedazo de pan seco en la boca, como si alimentarme fuera una tarea más en su lista. ¿En serio, mamá? ¿Dónde está la escritura de la casa? ¿La libreta de ahorros?, preguntó, su tono impaciente, como si mi silencio fuera una ofensa. Ignoré sus preguntas, mi mirada fija en la pared, mi mente en otra parte. Se irritó, su voz subiendo, llena de exasperación. Mira, no es como si importara. Tarde o temprano, todo esto será de Miguel y mío. ¿Por qué no lo entregas ahora y ya? No dije nada, mi silencio un acto de resistencia, una pequeña rebelión en un cuerpo que apenas obedecía. Puso los ojos en blanco, cerró la puerta de un golpe y se fue, dejándome sola con el peso de mi inutilidad, el eco de sus palabras resonando, pronto estaremos libres. Después de días en esa prisión que una vez llamé hogar, mi desesperación encontró un camino, una grieta en la oscuridad. Bajo mi cama, escondido en una caja de zapatos llena de recibos viejos, estaba mi viejo celular, un respaldo que había guardado por si acaso, olvidado por Carla en su descuido. Con manos temblorosas, logré conectar la batería,
el pequeño pitido del encendido como una señal de vida. Marqué el número de Roberto, mi corazón latiendo con una esperanza frágil. Elena, estoy en el club de ajedrez, espetó, su voz cortante, como si mi llamada fuera una interrupción imperdonable. Llama a Carla o Miguel, estoy ocupado. Antes de colgar, escuché la risa de Claudia al fondo, un sonido agudo que me atravesó como un cuchillo, un recordatorio de mi irrelevancia. Desesperada, marqué otro número, el de Sofía Vargas, mi amiga, mi hermana de corazón. Sofía, ven por mí a las 11 de la mañana, logré decir, mi voz un susurro roto, cada palabra un esfuerzo que agotaba mi fuerza. Llévame al hospital. Exhalé un suspiro tembloroso, y Sofía, sin hacer una sola pregunta, respondió con una certeza que me ancló, ya voy, Elena. Aguanta. Colgué, las lágrimas cayendo de nuevo, pero esta vez no de dolor, sino de alivio, de saber que alguien, en algún lugar, aún me veía. Sofía no llegó sola, y su entrada fue como un torbellino que rompió el silencio de mi prisión. La acompañaba su sobrina, Valeria, una joven de 20 años con un teléfono siempre en la mano, sus dedos rápidos capturando el mundo para sus redes sociales. Entraron a mi casa, Sofía con los ojos encendidos de furia al verme postrada, pálida, con la piel irritada por los pañales sucios, mi cabello pegado a la frente por el sudor. Elena, Dios mío, ¿qué te han hecho?, exclamó, arrodillándose a mi lado, sus manos temblando mientras acariciaba mi rostro. Valeria, sin decir una palabra, comenzó a grabar la habitación, el desorden de las cajas de Carla, los platos sucios apilados en mi mesita, mi estado deplorable, una imagen que hablaba más alto que cualquier palabra. Esto no está bien, murmuró Valeria, su voz temblando mientras subía el vídeo a una plataforma local con el título, Esto es cuidar a una madre. El vídeo, un minuto de verdad cruda, comenzó a circular en Oakland. Compartido por vecinos, amigos, desconocidos, cada like un grito de indignación. Sofía me levantó con cuidado, sus brazos fuertes a pesar de sus 60 años, y me llevó a su auto, Valeria siguiéndola, aún grabando mientras conducían al Bayview Medical Center, su indignación creciendo con cada kilómetro, su teléfono capturando el viaje como un testimonio. En la sala de emergencias, Sofía se quedó junto a mi cama, sus ojos rojos pero su voz firme, una roca en medio de mi tormenta. Cariño, cuéntame todo, dijo, apretando mi mano con una calidez que no había sentido en meses. Palabra por palabra, derramé mi historia, mi voz entrecortada pero decidida, la humillación en el hospital, el abandono de Carla, las palabras crueles de Lucas repitiendo los deseos de su madre, la búsqueda de Roberto por mis ahorros, el cuaderno de mi madre tirado como basura. Sofía escuchó, lágrimas corriendo por su rostro, su mano nunca soltando la mía, su presencia un recordatorio de que aún había amor en el mundo. Nunca debiste pasar por esto sola, susurró, su voz quebrándose. Valeria, sentada en una esquina, seguía publicando actualizaciones, y su vídeo se volvió viral en el área de la bahía, generando un aluvión de comentarios indignados, algunos llamando a Carla monstruo, otros exigiendo justicia. La presión pública creció, y un periodista local contactó a Sofía para una entrevista, intrigado por la historia de una madre abandonada por su familia. Las llamadas de Carla y Miguel no tardaron en llegar, furiosas, defensivas, como si ellos fueran las víctimas. Sofía respondió por mí, su voz cortante como acero, su temperamento legendario en el barrio. ¿Dónde estás, mamá?, espetó Carla, su tono lleno de exasperación. Tuve que cancelar una reunión para buscarte por toda la casa. ¿Por qué haces todo tan difícil? Sofía alzó una ceja, sosteniendo el teléfono lejos de su oído, como si la voz de Carla fuera un ruido molesto. Yo llevé a tu madre al hospital, Carla. ¿Tienes algún problema con eso?, preguntó, su tono afilado, dejando claro que no toleraría excusas. Carla se quedó en silencio, desconcertada, luego intentó un tono más suave, meloso. Mira, Sofía, la enfermedad de mamá no se puede curar. Gastar miles en el hospital es inútil, solo digo. Sofía no la dejó terminar, su voz un trueno. Eso no es de tu incumbencia. De ahora en adelante, yo me encargo de todo lo relacionado con Elena. No llames de nuevo a menos
Que sea para disculparte. Colgó sin esperar respuesta, su mano temblando de rabia, pero su rostro suavizándose cuando me miró. No te preocupes, Elena, dijo, acariciando mi mano. No me voy a ninguna parte. Insistí en que me ayudara a contratar una cuidadora privada, y Sofía, con su eficiencia habitual, encontró a Isabel, una mujer salvadoreña de unos 40 años, con manos suaves y una risa cálida como el sol de su tierra. Isabel era eficiente, ordenada, y tenía una manera de hablar que me hacía sonreír, contándome historias de su pueblo en El Salvador mientras me ayudaba a comer o me reposicionaba con cuidado. Me hablaba de sus hijos, de su madre que tejía canastas, de su sueño de abrir una panadería algún día. Usted me recuerda a mi mamá, señora Elena, dijo una vez, ajustando mi almohada. Fuerte, aunque no siempre lo sepa. Esos días en el hospital se convirtieron en un oasis inesperado, los más pacíficos y felices de mi vida en años, un respiro donde podía respirar sin el peso de la traición. Nadie de mi familia visitó, ni Carla, ni Miguel, ni Roberto, y, extrañamente, no los extrañé. Sofía venía cada día, trayendo pequeños regalos que llenaban mi corazón, tamales de pollo envueltos en hojas de maíz, café con canela que olía a su cocina, galletas de maíz que horneaba con sus nietos. Pasábamos horas charlando en el pequeño balcón del hospital, mirando el cielo gris de San Francisco, la niebla deslizándose sobre las colinas como un velo. Reíamos hasta que el dolor en mi pecho era de alegría, no de pena, nuestras voces mezclándose con el canto de las gaviotas. Una tarde, pedí a Isabel que me ayudara a comprar un cuaderno de dibujo nuevo y un set de lápices de colores, un gasto que me permití sin culpa. Me di un capricho, ordenando una canasta de frutas frescas, mangos jugosos, fresas brillantes, naranjas que olían a verano, y un ramo de girasoles que llenaron la habitación de luz, sus pétalos amarillos como pequeños soles. Cuando Sofía abrió las bolsas, su boca se abrió en una sonrisa incrédula. ¿Estás loca, Elena? Finalmente aprendiste a consentirte, exclamó, riendo tan fuerte que una enfermera asomó la cabeza para pedirnos silencio. Reí con ella, un sonido que no había escuchado salir de mi garganta en años, un eco de la Elena que solía reír con Diego bajo los robles, la Elena que aún vivía en algún lugar dentro de mí. Durante décadas, había ahorrado cada centavo para Carla, Miguel, Roberto, siempre poniendo sus necesidades primero, sacrificando mis pequeños deseos para sus grandes sueños. Qué tonta había sido, pensé, mirando los girasoles, sus rostros abiertos al mundo. Ellos nunca lo merecieron, nunca lo agradecieron. Sin el peso del abandono, mi espíritu se elevó, y mi cuerpo respondió de una manera que sorprendió a todos. Los doctores se maravillaban durante sus rondas, revisando mis gráficos con expresiones de asombro. Recuperar el 85% de su función tras un derrame de esta naturaleza es casi un milagro, dijo la doctora, sacudiendo la cabeza, sus gafas resbalando por su nariz. Mi boca se enderezó casi por completo, mis dedos derechos ganaron fuerza, y con terapia física diaria, comencé a caminar con un bastón, pasos cortos pero firmes, cada uno una victoria arrancada a la muerte. Dibujaba cada día en mi cuaderno, trazos torcidos que se volvían más seguros, flores que se convertían en paisajes, paisajes que se convertían en historias. Una mañana, dibujé un retrato de Luz, capturando su sonrisa, y se lo regalé. Señora Elena, esto es un tesoro, dijo, abrazándome, sus ojos brillando. Otro día, tracé a Alicia, sus arrugas como ríos en un mapa, y ella lloró al verlo, diciendo, me hiciste hermosa. Cada dibujo era un paso hacia mí misma, un puente entre la Elena que había sido y la que estaba naciendo. Sofía y yo hablamos de todo en esas semanas, desde los días en que éramos madres jóvenes hasta los dolores que cargábamos ahora. Recordé una noche de 1995, cuando ayudé a Sofía a mudarse tras un desalojo, cargando cajas bajo la lluvia mientras sus hijos dormían en mi sofá. Ella me había devuelto el favor 1000 veces, trayéndome sopa cuando estaba enferma, cuidando a Carla cuando trabajaba turnos largos. Siempre fuiste demasiado buena, Elena, dijo una tarde, sus ojos fijos en el horizonte. Pero ahora es tu turno. Vive para ti. Sus palabras se grabaron en mí,
un permiso que nunca me había dado. Hablamos del perdón, de si podía perdonar a Carla, a Miguel, a Roberto. No se trata de perdonarlos, dijo Sofía, apretando mi mano. Se trata de liberarte de ellos. Asentí, sabiendo que tenía razón, sabiendo que mi libertad estaba al otro lado del dolor. Valeria, mientras tanto, seguía alimentando la tormenta en redes. Su vídeo había alcanzado miles de vistas, y los comentarios exigían respuestas. ¿Cómo puede una hija hacer esto?, escribían algunos. Necesitamos ayudar a esta señora, decían otros. Un periodista local, Javier Torres, contactó a Sofía, fascinado por la historia. Hizo una entrevista en un programa de radio comunitario, donde Sofía habló de mi lucha, sin dar mi nombre completo para protegerme. Esta mujer dio todo por su familia, y la dejaron sola en una cama de hospital, dijo, su voz temblando de rabia. Pero no está sola ahora. La comunidad la está levantando. La entrevista inspiró a vecinos a dejar flores en mi puerta, a enviar mensajes de apoyo a Sofía, a compartir la historia hasta que se convirtió en un símbolo de resistencia. Valeria, orgullosa, me mostró los comentarios en su teléfono, sus ojos brillando. Tía Elena, mira cuánto te quieren, dijo. Sonreí, pero también sentí una punzada, porque extraños. ¿Me veían cuando mi familia no podía? Semanas después, me dieron de alta, mi cuerpo más fuerte, mi espíritu renacido, pero la idea de volver a casa me llenaba de temor, un nudo en el estómago que no podía ignorar. Sofía lo entendió sin que tuviera que decirlo. No vas a volver a esa cárcel, dijo, apretando mi mano mientras firmábamos los papeles de salida. Vamos a encontrar una solución, te lo juro. Cuando llegué a casa, el caos de Carla era evidente. Mi garaje estaba lleno de sus cajas, muebles rotos apilados como escombros, ropa vieja que olía a moho. Mi cuarto estaba invadido por más de sus cosas, zapatos desparejados, bolsos rotos, un espejo agrietado apoyado contra mi pared. Sin decir una palabra, apilé todo en el garaje, cerrándolo con un candado que compré en el camino. La casa, limpia de su desorden, respiraba de nuevo, y yo con ella. Esa noche, Carla llegó, empujándome una bolsa de comestibles como si yo fuera su sirvienta personal. Mamá, haz tu pozole, dijo, sentándose en el sofá con su teléfono, sus dedos volando por la pantalla. Lucas lo extraña, y yo también. Su tono era ligero, como si nada hubiera pasado, como si no me hubiera dejado en una cama con la piel ardiendo. Tomé la bolsa y se la devolví, mi mano firme, mi voz clara por primera vez en años. Cocina tú misma. No te debo nada. Se quedó boquiabierta, su rostro congelado en incredulidad, como si hubiera hablado en otro idioma. ¿Qué te pasa, mamá?, balbuceó, su voz subiendo. La miré, mi mirada afilada como un cuchillo, cortando a través de su fachada. Busca otro lugar para tus cosas y tus visitas. Esta no es tu casa. Carla tenía un apartamento en el centro de Oakland, un lugar pequeño pero suyo, solo usaba mi casa por conveniencia, dejando a Lucas conmigo mientras ella trabajaba en sus redes, evitando el costo de una niñera. Me estás echando, gritó, su voz quebrándose, sus ojos buscando a Lucas, que jugaba en la sala. Soy tu hija. Mira a Lucas, tu nieto. Lucas levantó la vista, confundido, sus crayones deteniéndose. Abuela, no me quieres, dijo, su voz temblorosa, sus ojos grandes llenándose de lágrimas. Mi corazón titubeó, una punzada de culpa atravesándome, pero no cedí. Carla, dije, mi tono frío, medido, si no te organizas, llamaré a una compañía de mudanzas. Su rostro se endureció, pero no respondió, solo agarró a Lucas y salió, cerrando la puerta con un golpe que hizo temblar las paredes. No estaba bromeando, no esta vez. Saqué mi teléfono, marqué a una compañía de mudanzas, reservé el servicio, pagué por adelantado, y ofrecí una propina de $80 para un manejo urgente. 2 días después, los mudanzas llegaron, un equipo de 3 hombres con camisetas grises que trabajaban con eficiencia silenciosa. Carla entró en pánico, bloqueando la puerta con su cuerpo. «Esto es mío». «¿Quién les dio permiso?», gritó, sus manos temblando.
Los hombres dudaron, mirándome, esperando una señal. Saqué la escritura de la casa de un cajón, un documento que había guardado como un talismán, y lo agité en el aire. La casa es mía, dije, mi voz firme, sin un ápice de duda. Ella es una invitada que ha abusado de mi hospitalidad. Le pido que se lleve sus cosas. Es una orden urgente. Los mudanzas se pusieron a trabajar, cargando cajas al camión mientras Carla gritaba, agarrando a Lucas como un escudo, sus lágrimas tan falsas como su preocupación. En el hospital. Mamá, estás loca. Soy tu hija, gritó, su voz resonando en el vecindario. Di la vuelta sin responder, mi espalda recta por primera vez en meses, mi bastón apoyado en la pared, innecesario en ese momento de fuerza. No importaba cuánto llorara o golpeara la puerta, no cedí. Cuando el camión se fue, la casa quedó en silencio, un silencio que no era opresivo, sino liberador, como el primer respiro después de salir a la superficie tras un naufragio. Sola, me senté en el sofá, mirando la luz del sol filtrándose por las ventanas del balcón, los rayos danzando en el suelo de madera. Por primera vez en décadas, sentí que el espacio era mío, que el tiempo era mío. Abrí mi laptop, una vieja máquina que Miguel me había regalado cuando compró una nueva, y navegué por el sitio web del Colegio Comunitario de Oakland. Inscripción, pago, selección de cursos, lo manejé todo en una sentada, mis dedos temblando no de debilidad, sino de emoción. Elegí clases de ilustración, un paso hacia el sueño que había abandonado a los 18, cuando mi madre me dijo que el arte no era para nosotras. No me preocupaba graduarme, no se trataba de un título, se trataba de reclamar un pedazo de mí que había sido enterrado bajo años de deber. Aprender no fue fácil al principio. Mi cerebro era más lento, mis ojos se cansaban rápido, mis manos aún temblaban al sostener un pincel. Pero cada trazo, cada línea, cada mancha de color en el papel era una victoria, una prueba de que aún estaba viva, de que aún podía crear. Mi profesor, Arturo, un hombre de 50 años con una pasión por el arte latino, vio algo en mis dibujos torcidos. Tienes una voz única, Elena, dijo una mañana, sosteniendo un boceto mío de una niña volando sobre Oakland, sus alas hechas de girasoles. No es solo técnica, es corazón. Me animó a explorar más, a llevar mis dibujos más allá del aula. Pasé horas en la biblioteca del colegio, estudiando ilustradores como Maurice Sendak y Yuji Morales, sus mundos vibrantes recordándome lo que una vez soñé. Arturo me propuso un proyecto ambicioso, ilustrar un libro infantil para un concurso local, una historia sobre una niña que descubre su fuerza en un mercado mágico. Trabajé en él durante meses, cada página un pedazo de mi alma, cada ilustración un eco de la niña que fui, la que dibujaba con su madre bajo una lámpara tenue. El libro, titulado El vuelo de Marisol, era una carta de amor a mi infancia, a mi madre, a la Elena que nunca dejé de ser.